Hola, buenas noches. Un gusto poder compartir este momento con todos ustedes. Estamos en la reunión de oración de los días miércoles y acabamos de orar por tantas necesidades, por necesidades particulares, personales. Acabamos de orar por nuestra provincia, por este flagelo, por tantas cosas. Y muchos de ustedes creo que genera una pregunta en la parte íntima, en sus corazones. ¿Dios estará escuchando esta oración? ¿Llegará a los oídos y al corazón de Dios esta oración? ¿Qué motivos hay para que mi oración no llegue al Señor? Hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, me hice esta pregunta y decía, ¿llegará esta oración al corazón de Dios? ¿Dios escuchará mi oración? Y en esta búsqueda, que demoró varios tiempos, un tiempo considerable, encontré una primera respuesta y seguramente había más de un motivo que podía llevar a que Dios no escuchara mi oración. La mayoría sabemos que el pecado quita de nosotros ese vínculo con Dios, pero buscaba una respuesta más profunda y la encontré en esta pregunta: ¿quién es Dios para que escuche mi oración? ¿Quién soy yo para que Dios escuche mi oración? Y por eso quiero empezar en este día, esta noche, quiero empezar con esta pregunta: ¿quién soy? Quiero que te hagas esta pregunta: ¿quién soy? Es una pregunta que no está dirigida a la parte de la razón, sino está dirigida a lo profundo de las entrañas espirituales de tu vida. ¿Quién sos? Si por alguna circunstancia de la vida en este momento partieras de este mundo y Dios te preguntara para entrar a su reino, al cielo, ¿y vos quién sos? ¿Qué le contestarías? ¿Le darías tu nombre? Pero Dios no te ha preguntado tu nombre, te preguntó quién eres. ¿Le darías un parentesco? Soy hijo de este papá, soy padre de estos hijos, este es mi hermano, mi hermana. Pero Dios no te ha preguntado por tu parentesco. ¿Le darías tu cargo empresario? ¿Le darías tu posición en el trabajo? ¿Le contestarías con tu nivel de estudio, tu nivel académico? Pero Dios no te ha preguntado eso. Hubiera sido directo en preguntarte eso. Él te pregunta quién sos. Y el quién soy es mucho más que lo que ves cada día en el espejo. Es mucho más que eso. Quién soy va a lo profundo de tu ser. Hoy la mayoría de las personas se identifican con un ídolo, con un equipo, con un superhéroe. Y la pregunta sería en este caso, ¿vos con quién te identificás? ¿O cuál o quién es tu fuente de inspiración? Porque en realidad eso es lo que habla de tu ser. Y quiero que en esta noche puedas verdaderamente darte cuenta quién eres. Descubrir tu verdadera identidad.
De eso trata el tema de hoy, descubrir tu verdadera identidad. ¿Quién sos? Entender quién es Dios y quién dice Dios que soy yo es aquello que me va a llevar a descubrir mi verdadera identidad. Pero hacerse esta pregunta es hablar de intimidad. Hablar de intimidad es hablar de tiempo a solas con Dios. Entender que cuando estamos seguros de nuestra identidad, vamos a tener esa autoridad de vivir en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Comprender nuestra identidad es fundamental para relacionarnos correctamente, primeramente con Dios. Tener esa relación profunda con nuestro Dios, con nuestro Padre. También comprender nuestra identidad es fundamental para relacionarme correctamente con el resto de las personas y no sufrir heridas emocionales por una descalificación, porque conozco verdaderamente cuál es mi identidad. Comprender mi identidad, tener clara mi identidad, es fundamental para poder relacionarme correctamente con mi persona, con nosotros mismos. Saber quién soy y por lo tanto saber para qué estoy en este mundo. Y esta tal vez es una carencia de la cual no vamos a hablar esta noche, pero es una carencia que tienen tantos jóvenes que terminan quitando su vida por una falta de identidad, por no saber para qué están en esta tierra, no tienen propósito, no tienen dirección. Es fundamental conocer nuestra identidad. Entonces, ¿qué podemos decir de identidad? Podemos hablar de una identidad biológica o de género, masculino, femenino. Podemos hablar de una identidad social, o sea, la aceptación que nos da lugar en este tejido social, el lugar que ocupamos en la sociedad. Podemos hablar de una identidad cultural, bajo los valores de la cultura, pero eso nos identifica en cierta manera en este mundo, en este plano físico, y cuando perdemos una parte de esto o todo, nos quedamos sin identidad. Para muchas personas la identidad es su cargo en la empresa, y cuando pierden el empleo se quedan sin identidad y fracasan en la vida y entran en una profunda depresión porque perdieron su identidad. Acá vamos a hablar de la identidad de nuestro ser, la identidad de nuestro ser espiritual, la más importante. Pero para poder hablar de esta identidad es necesario que conozcamos la realidad espiritual. Y hablar de una realidad espiritual es hablar del mundo espiritual, es hablar de Dios. Y tal vez aquí sea donde comienza nuestro primer problema. Hablamos poco y nada con Dios. Tal vez esta sea la causa de todas aquellas situaciones que hoy nos aquejan. A lo largo de nuestra vida hemos tomado decisiones que nos llevaron por caminos equivocados y finalmente terminamos en lugares o situaciones donde no queríamos estar o donde no queremos estar. Esta falta de comunicación con Dios, esta falta de intimidad con Dios, esto nos habla sobre orfandad espiritual. Esto es un flagelo que tiene nuestro mundo de hoy, una falta de identidad con Dios nuestro Padre, la orfandad espiritual. Tantas personas experimentan este fuerte sentido de orfandad y por supuesto este sentido de orfandad deja profundas heridas por una
paternidad totalmente incorrecta. Todo padre, toda madre, pero vamos a hablar de Dios Padre y quiero referirme en este sentido a nuestro Dios Padre con un padre terrenal. Todo padre está llamado a despertar ese potencial en sus hijos, a dejarle un legado, a impartir sobre ellos aquello que Dios le ha dado. Un padre es un guía, un padre es un mentor, un proveedor, un maestro. Un padre es aquel que está atento a cada momento y a cada situación de su hijo o de sus hijos. Todos necesitamos un padre, no solo para cubrir aquello que le corresponde a cada padre como padre natural, sino necesitamos tener un padre de referencia para tomar identidad de este padre. Muchas veces vemos estos hijos o nietos que tienen la misma manera, el mismo modo de hablar, de caminar, de expresarse que su padre, que su abuelo, porque toma identidad, copia a su papá, copia a su abuelo. El niño toma identidad de su progenitor. Y creo que este es el gran mal de nuestra época, la orfandad, en distinto grado, en distinta medida. Cada casa es un mundo totalmente distinto. Tenemos padres ausentes, padres que están pero que no actúan como padres, padres que abandonaron a sus hijos, a su familia, padres que abusan, padres que descalifican. Y esta carencia de esta paternidad que no ha sido diseñada al modelo de Dios, deja profundas marcas, profundas heridas en cada uno de nosotros, en todos, hombre, mujer, abuelo, abuela, viejo, joven, en todo deja profundas marcas. Y tal vez habría que remitirse hace 2 domingos atrás, donde nuestro pastor Roberto hablaba de poder borrar estas marcas de la vida, esas marcas que dejaron huella en nuestra vida. No solo aparece por los padres, hay otras, muchas marcas más. Pero hoy queremos hablar de paternidad, de identidad y paternidad. Hay que sacar esas marcas, hay que borrar esas marcas por esta paternidad incorrecta. Dios nos dice en su palabra, si vamos a Efesios 3:15, Dios nos dice que de Él toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Nos está diciendo Dios que recibimos identidad y cuidado de parte de Él. Es decir, todo lo que un padre bueno quiere dar a sus hijos. Esto es lo bueno de Dios, el Padre perfecto, el Padre que nos ama, el Padre que nos busca, el Padre que nos llama día tras día. Debemos sanar nuestra identidad, debemos sanar nuestra paternidad. Y así como hoy vemos padres que adoptan hijos en situación de orfandad, aquí sobre la tierra, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Podemos encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde Dios dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad.
Ahora bien, el problema es, Dios te ha adoptado como hijo. ¿Has adoptado a Dios como tu Padre? Esta es una pregunta de dormitorio para almohada. ¿Has meditado en esto? ¿Has adoptado a Dios verdaderamente como tu Padre? Fíjense que en estas palabras que el apóstol Pablo escribe, lo hermoso de esta acción divina es que Dios te eligió por un buen propósito, por el buen propósito de su voluntad. Él te eligió, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Esto quiere decir que eres un hijo deseado de Dios, un hijo amado de Dios, que fuiste elegido antes de la creación del mundo por la propia voluntad de Dios. Eres un diseño divino forjado en el centro de su buena voluntad. Dios Padre te ha adoptado como hijo, como hija. La pregunta sería, ¿has adoptado a Dios como tu Padre? ¿Has pensado seriamente en este punto? ¿Adoptaste a Dios verdaderamente como tu Padre? Todos hemos nacido de padres biológicos. Quizá los conocimos, tal vez no lo conocimos, tal vez quisieron tenernos, otra vez fue lo que los padres llaman un descuido y fuimos engendrados en ese descuido. Puede ser que fueron todo lo que debían ser nuestro padre o fueron tal vez los peores padres que tuvimos. En realidad no interesa mucho cuál es la situación actual de tu presente, de tu hoy, de tu vida. Lo que tenemos que hoy resaltar y darnos cuenta es que hay una paternidad original, una paternidad que es anterior a tus padres biológicos, a mis padres biológicos. Es una paternidad que está desde los inicios de la creación del mundo. Antes que fuera creado el mundo, estabas en el pensamiento de este Padre amado que es nuestro Dios. Dios planeó crearnos desde antes de fundar este mundo. Cada uno de nosotros es una maravilla, una idea maravillosa de Dios Padre. En Dios se encuentra todo lo que un hijo debe tener y necesita. Cada hijo necesita aceptación, perdón, identidad, herencia, destino, provisión, amor incondicional, protección y todo lo bueno que un padre puede dar a sus hijos. Debemos creer lo que somos, lo que nuestro Padre Celestial dice que somos. Debemos sanar la paternidad espiritual para encontrar la verdadera identidad. Debes sanar tu paternidad espiritual, para descubrir tu verdadera identidad en Dios. Necesitas adoptar y reconocer como Padre a nuestro Dios y no a otro Dios que hayas construido a imagen y semejanza tuya. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ser nosotros imagen y semejanza de Dios. Tomar identidad significa ser responsables como hijos de Dios. No sos más la persona que eras, ahora sos un hijo de un rey, sos una princesa, un príncipe elegido de Dios.
Dios es tu Padre. Tu comportamiento como hijo de Dios es totalmente diferente al que traías hasta este momento. Tomar identidad significa ser responsable en mis roles como ser humano. No puedo seguir haciendo lo que hacía. No puedo seguir viviendo de la manera que vivía. Como hijo de Dios, tengo una responsabilidad sobre este planeta, sobre el entorno, sobre la vida del resto de las personas, totalmente diferente a la vida que traía. Tomar identidad significa ser responsable del llamado que Dios te está haciendo en esta noche. Si estás mirando esto, desde ya te digo, no es porque te invitaron, no es por ese amigo que te mandó el contacto, no es porque lo viste en una propaganda, es Dios que armó el escenario de la vida para tener un encuentro personal con vos. Exactamente, con vos. Sí, con vos. Dios preparó esto para tener un encuentro personal y sos responsable de responder este llamado. Sos responsable a tomar ejemplo de Jesucristo como hijo de Dios. Jesucristo vino a la tierra y se asemejó a nosotros, se hizo hombre para que nosotros aprendiéramos de Él. Como ser humano podemos llegar a ser como Jesucristo. Entender que nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús nos determina a ser como hijos de Dios. Y aquí quiero resaltar varios textos bíblicos donde Dios habla y donde Dios nos da esta identidad en Cristo Jesús como sus hijos. Toma tu Biblia, fíjate, abrí Juan 1 del 12 al 13 y vas a encontrar en donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu verdadera identidad en Cristo te hace hechura de Dios, creado para buenas obras. Podemos encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Te hace un miembro de la familia de Dios. El reconocer la paternidad de Dios en tu vida te hace miembro de la familia divina de Dios. Efesios 2, 19 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Te hace ser un heredero de Dios y coheredero en Cristo. Romanos 8:17 nos dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tu verdadera identidad te hace ser un apartado para Dios, un santo de Dios. Te hace ser un santo intachable e irreprochable delante de Dios. Colosenses 1:22 nos dice: pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo
mediante su muerte. Tener identidad clara en Cristo Jesús te hace un hijo libre de condenación. Romanos 8:1 nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y finalmente creo que el punto tan importante, más importante para tu vida, está en Apocalipsis 3:5. Tu nombre quedará grabado en el libro de la vida y nunca más será borrado. Apocalipsis 3:5, el mismo Jesucristo, sus propias palabras nos dicen, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre tiene que quedar escrito en el libro de la vida. ¿Sabes cuál es el libro de la vida? ¿Qué hay en el libro de la vida? El nombre de los hijos de Dios. No hay nombres de nietos, no hay nombres de ninguna otra parentela. Solo están escritos los nombres de los hijos de Dios. Tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Yo en esta noche te hago un llamado para que tu nombre quede escrito y nadie pueda borrarlo. Hoy te hago un llamado para que adoptes a Dios como tu Padre en Cristo Jesús, que llenes tu corazón de Cristo Jesús, que lo lleves a tu vida para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida y saber que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tenés identidad clara y entrada directa al cielo. Si querés recibir este beneficio maravilloso y precioso de Dios, yo te invito que hagas una oración conmigo, ahora, ahí donde estás. No sé si estás viendo esto por televisión, por una PC, por un teléfono, por tu celular, pero no importa dónde estés, no sé si estás solo o estás con otras personas, si están todos viendo o si hay algunos nada más viendo esta oración, yo te pido que extiendas tu mano hacia la pantalla y que recibas esta bendición sobrenatural de Dios. Yo te pido que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida. Necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón. Tomo la decisión consciente y voluntaria y te pido que me perdones por todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones, por todo lo que dije y lo que no dije, por todo lo que hice y no debería haber hecho, y por todo aquello que no hice, lo cual sí debería haber hecho. Te pido perdón por no haberte reconocido como mi Padre. Y hoy te recibo en esta noche, en mi corazón, a ti, Cristo Jesús, como mi Señor y mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Y decido comenzar hoy a vivir como una hija, como un hijo, porque te reconozco como mi verdadero Padre, en donde toma identidad toda mi vida. Gracias, Padre mío. Abba, Papito, gracias por recibirme. Gracias por entrar en mi corazón. En el nombre
de nuestro Señor Cristo Jesús, te recibo. Amén y amén. Qué bueno que has recibido a Dios en tu corazón. Si hiciste esta oración, has tomado identidad en Cristo Jesús, tus oraciones como hijo de Dios ahora llegan al oído de nuestro Papá, llegan al corazón de nuestro Padre. Ahora sos un hijo amado, un hijo bendito. Dios te limpia, Dios te cambia vestiduras, Dios te sana, Dios te lava. Guardalo en tu corazón y comenzá a caminar a partir de hoy como verdadero hijo de Dios. Espero que tengas una preciosa semana por delante. Dios te bendice.